Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Hoy mismo, 107.7 de la Super 7, Color Visión, Canal 9. Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con nosotros. Buenos días. Buenos días, Dani, y todo el equipo aquí de hoy mismo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Johnny, cuéntenos un poco más de lo que se sabe sobre esa reunión reciente del comité político del partido. Dice que hubo 3 posiciones muy discutidas con respecto al tema que les convocó, que era lo de conocer el procedimiento para la escogencia del candidato presidencial. Unos que querían que eso se hiciera en este año, otros que querían que se hiciera el día o en la fecha que pauta la legislación electoral, y otros que querían lo que finalmente se aprobó, que fuera el año próximo. Cuéntenos. Ok, bueno, realmente el comité político se había convocado prácticamente a solicitud de los aspirantes para discutir 4 cosas: el formato de selección o de consenso para tener un único aspirante que se presente a las primarias del partido. Discúlpeme, antes que usted avance mucho, Johnny, discúlpeme. Los aspirantes, ¿cuáles fueron los que solicitaron? ¿Quiénes solicitaron esa reunión? Bueno, habían conversado sobre la necesidad de comenzar a discutir algunas reglas. Abel, Francisco Javier había solicitado también la reunión. Charlie, en su momento, hasta ahora ellos tres. O sea, que Abel había solicitado esa reunión. Había solicitado o había expresado la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo sobre qué cosas estaban permitidas y no en este momento para el desempeño, el trabajo que tiene que hacer. ¿Ustedes esperaban que fuera a la reunión? Inicialmente él iba a ir, porque Abel fue intervenido quirúrgicamente de emergencia y me mandó su excusa. Por lo tanto, no pudo asistir, pero no porque no quisiera, sino porque no pudo. No se verá de la emergencia. Exacto. Ahora, en la reunión del comité político se discutieron 4 cosas: formato de selección, reglas, es decir, qué cosas están permitidas y cuáles no, fecha, y la creación de una comisión que pueda darle seguimiento a esos acuerdos, como se hizo en el año 2022. Entonces, tal vez el punto más difícil de la discusión es lo referente a la fecha, que es lo que ha tenido más trascendencia en la opinión pública. Y como usted dice, habían varias alternativas: 2025, que es ahora mismo; 2027, que es la fecha de la Junta, que implicaría no arribar a ningún consenso previo, porque igual todos estamos sujetos a lo que establece la ley. Es decir, aunque haya un consenso con respecto a presentar un único aspirante, tenemos que presentarlo como candidato en el 2027. Entonces, y el 2026, que fue el punto medio al que llegó el comité político, un punto entre ambas posiciones. Y yo creo que, bueno, fue lo posible. Cuando tienen ese tipo de discusiones, Johnny, uno busca lo que es posible. Sobre el punto de la manera para elegirlo, se abordó esa parte. ¿Va a ser por primarias abiertas? ¿Va a ser la posibilidad de un consenso, que se pongan de acuerdo entre los PLDistas? ¿Cómo sería esa parte? Lo ideal es que hubiera un consenso, pero tienen que haber mecanismos que permitan construir ese consenso, o un camino que permita construir ese consenso. Entonces, de lo que se habló fue básicamente de consultar a la población, a la sociedad, para ver cuál de los aspirantes tiene mayor capacidad de movilizar el electorado. Y bueno, ¿encuesta? No, encuesta no. Más bien consulta. ¿Y cómo son las consultas? Parecido a lo que hicimos en el 2022. Eso es hasta ahora lo que se ha discutido. Igual la comisión tiene que reunirse, los aspirantes todos tienen un delegado frente a la comisión. La comisión la dirige Lidio Cadet, está integrada doña Alejandrina y Melanio Paredes, que no están identificados con ninguno de los aspirantes. Entonces ellos tienen delegado y va a comenzar a discutir un protocolo que permita que ellos se entiendan. Perdón, Oscar. Mire, a mí me ha llamado la atención el hecho de que, a pesar de la ausencia de Abel Martínez Durán, él está objetando que se aplique en el PLD lo que se aplicó con él en el 22, y eso sorprende, porque él fue escogido de manera adelantada mediante ese proceso que usted recuerda de consulta en el PLD, y él ahora lo que no quiere es que ocurra eso. ¿Hay alguna razón que le haya expuesto, que se conozca en el partido, en el comité político? No, todavía no, porque como él no fue, la única posición que tenemos es la que él expresó en la comunicación, en la carta, donde él dice que no está de acuerdo con ese proceso, etcétera, pero no pudo ser parte de la discusión. Así que tal vez cuando se reúne la comisión
podremos ver con más detalle cuál es el planteamiento que tiene el compañero. Ahora, si no hay consenso, entonces tiene que ir a la primaria. Sí, exacto. Bueno, de todas formas se puede arribar a un proceso de preselección, pero cualquier persona tiene derecho a presentarse en las primarias en el año 2027, porque es un derecho que está consignado por la ley y que nosotros no podemos desconocer. Igual fue en el año 2022. Lo que sucede es que esas primarias pueden ser primero las primarias las decide el partido, la dirección del partido, y esas primarias pudieran ser una asamblea del partido. Y lo que normalmente ocurre, que fue lo que ocurrió en el 2022, es que la militancia del partido o los delegados ante esa asamblea terminan alineándose con la dirección del partido. El 22, ustedes sí tuvieron un invento similar a este, que es una forma de, bajo argumento de que tienen que prepararse para tener un candidato, etcétera, 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 que lo conozcan más, X, Y, Z. Ustedes un poco burlaron la ley, se fueron por la tangente. En ese momento contaron de alguna forma con el apoyo de la Junta. Porque la Junta incluso les ayudó, les montó con los equipos de la Junta sus primarias adelantadas. Ustedes llamaron consulta. Ahora la Junta no está en eso. La Junta ha advertido incluso que pudiera inhabilitar a una candidatura que viole los plazos que establece la ley. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es no violar los plazos que establece la ley. ¿Lo están violando? No, porque el partido tiene que organizar una primaria entre julio y octubre del año 2027. Y cualquier persona que quiera aspirar tiene el derecho de presentarse. O sea, el partido tiene que cuidar lo que la ley manda. Y evidentemente, si la Junta no presta los equipos, el partido, cualquier proceso que vaya a hacer de cualquier naturaleza, sabe que tiene que correr por su propia cuenta. Cualquier consulta, cualquier medición, todo lo que sea que se vaya a hacer, tiene que ser por cuenta del partido, porque la Junta... Discúlpeme, Johnny, ¿cómo alegar que no se viola la ley cuando, si ustedes deciden en marzo del 26 elegir candidatos, ustedes van a abrir una campaña interna? Porque esas personas que aspiran, sean 3, sean 5, sean 2, tienen que movilizar gente, tienen que visitar a las personas, tienen que hacer actividades. Y la ley no establece que la campaña se abre en junio. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Todos los partidos están violando la ley con respecto a las campañas anticipadas. Pero ese ritmo no lo marcamos nosotros, lo marca el partido de gobierno, que tiene varios aspirantes que están hace rato en campaña, ya están volando hasta vallas. Ha habido denuncias de vallas, yo creo que ustedes la han visto. Sí. Igual pasa en otras organizaciones de oposición también. Y con respecto a la construcción de consenso... Es una especie de aquí estamos todos violando la ley. No, pero eso no es... Yo no me siento feliz de decir eso. Yo no quisiera que sea así. Pero que, yo no, creo puede, que no puede ser que usted lo diga y lo admita y todos están violando la ley y la Junta se quede así. Sí, es correcto. O sea, eso es una falta que es... Mire, dicen en la vida que como todo comienza, así termina. Así como violan eso, puede llegar un momento que violen algo peor. No, que se violan cosas peores. Y lo que ocurrió en mayo con las carpas que se montaron alrededor de los recintos electorales fue escandalizante. Y que se intentara asfixiar a los partidos de oposición económicamente también fue escandalizante. ¿Ustedes no confían en la Junta? Yo creo que la confianza es algo que se va construyendo. Yo a veces pienso que la Junta no tiene la capacidad de implementar muchas de las cosas que están consignadas en la ley. Y como pero país... Eso es peligroso. Sí, y pero yo no puedo venir aquí a hablar mentiras frente a usted, ni frente a la audiencia. Que usted, secretario general del PLD, tenga el criterio de que la Junta hay cosas que no la puede cumplir. Eso es sumamente... Totalmente peligroso. Y el transfugismo. Nosotros prácticamente desbaratamos la ley de partido para permitirlo. Pero eso estaba establecido. ¿Quién inició el transfugismo? El transfugismo inició hace muchísimos años. No es algo que haya ocurrido ahora. Lo que nosotros hemos visto es que se ha incrementado drásticamente en los últimos años. De hecho, que las pensiones pasaron de 35.000 a 65.000 millones de pesos. En el año preelectoral y en el año electoral. Las pensiones. Las pensiones, las llamadas pensiones especiales. Y las ayudas pasaron de 16.000 a 53.000 millones de pesos en el año 2024. O sea, evidentemente... O sea, usted está denunciando que se utilizó dinero del Estado para fomentar el transfugismo. Sí, no, nosotros lo denunciamos públicamente y presentamos casos en la campaña Johnny, electoral. Cafecito Santo Domingo, café bueno. Johnny, pero eso está claro. El transfugismo es como una enfermedad endémica aquí en la comunidad política. Sí, pero lo que uno aspira y espera es que muchos males de la democracia se vayan corrigiendo.
no que se vayan empeorando. Lo que pasa, Johnny, que a veces uno está del lado de esta mesa y la otra vez está del otro lado. Correcto. Y yo lo he criticado de este lado de la mesa y del otro lado de la mesa. Usted puede buscar videos de jovencitos desde el movimiento estudiantil diciendo ¿Usted criticando a su partido? No, criticando la actuación de comprar, de aceptar dirigentes que vienen de otras organizaciones. Y no solamente el transfugismo, el clientelismo, sí, que es primo hermano de la Johnny, antes de que nos vayamos más lejos, yo quiero, y esto para orientación mía, de nosotros, y para información del país, finalmente a la fecha, ¿cuáles son los aspirantes a candidatura presidencial en el PLD? Se conoce el caso de Francisco, que fue el primero, Francisco Javier García, y se conoce el otro caso de Abel Martínez. ¿Cuáles son formalmente los otros que aspiran a ser candidatos a la presidencia? Ok, tengo que hacer una aclaración preliminar antes de decirle. Como esto es una fecha no normada, la fecha previa a la pre-campaña, nosotros no tenemos aspirantes oficiales. De hecho, la palabra aspirante es una palabra muy específica, que para no hablar de precandidato, pues, que ya es una figura legal. De aspirante, lo que aspira. Exacto, aspirante. Aspirantes son los que han expresado aspiración. Y hasta ahora la han expresado públicamente, en el caso del PLD, Abel Martínez, Francisco Javier y Charlie Mariotti. Hay otros compañeros o compañeras que uno sabe que tienen una ponderación de la sociedad o que han expresado aspiración anteriormente. Domínguez Brito perdón, y Juan Ariel Jiménez. Y Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel expresó públicamente que quiere ser aspirar. Nosotros hemos visto en algunos medios su posición que nos da la impresión de que él está aspirando. Pero el CP no ha mostrado interés. Todavía no lo ha expresado públicamente. Ha dicho que está valorándolo. ¿Sabe si resolvió el tema con la Universidad de Harvard? Por la situación que tiene con la universidad, está valorando la posibilidad. Y en el caso de Francisco Domínguez Brito, nos da la impresión también de que lo está valorando. Y por las palabras de doña Margarita ayer, saliendo de la actividad de la entrevista del presidente. ¿Margot en eso? ¿Qué dijo? Ella decía que, bueno, están los plazos de ley y todo esto. También da la impresión de que ella pudiera considerarlo. Entonces, ahí cae perfectamente mi pregunta, que era la que le iba a hacer, que bueno que Daniel intervino antes. ¿Qué opera en la mentalidad de ustedes, que son 50 personas con una experiencia política más o menos, pero todos son experimentados políticos en el comité político? ¿Ustedes prefieren repetir la experiencia del 24, que fue mala, eligieron un candidato antes de tiempo, se pasmó el partido se frizó un año y pico, y cuando salieron ya estaban tarde, en lugar de cambiar la estrategia y permitir que esos 5 o 6 candidatos o aspirantes recorran el país, dinamicen el partido todito juntos, en vez de uno en 2 años antes de las elecciones, elegido para que se frice, en vez de que esa gente trabaje 3 años para dinamizar el partido? ¿Por qué repetir la experiencia que le dio malos resultados en lugar de algo que pudiera funcionar mejor? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que corregir en el partido, y creo que vamos en la dirección de corregirlas, que tienen que ver con las prácticas de la militancia, con la responsabilidad de hacer oposición, que es una crítica que hizo el mismo presidente del partido. O sea que los resultados del año 2024 no están solo... Es claro que influye el candidato, pero no son solo una responsabilidad del candidato o de los candidatos del partido, sino también de la cultura institucional en el seno del partido y del estado de la estructura. Y yo creo que toda esa cosa hay que irla corrigiendo en paralelo. Y bueno, como usted dice, evidentemente, los candidatos en la calle, los aspirantes en la calle, recorriendo el país, contactando a la dirigencia, pues tienen un impacto, tienen un efecto en el ánimo de la militancia, que nosotros lo aprovechamos como partido. Pero es muy importante también que esos aspirantes, y no solamente los que aspiran a la presidencia de la República, sino los que aspiran a las demás posiciones electivas, a los gobiernos locales, al Congreso de la República, pues comiencen a conversar con la sociedad. Porque yo creo que si de algo estamos sufriendo los partidos políticos es que pasamos mucho tiempo conversando de los problemas que tenemos internamente, y entonces la gente se comienza a sentir desilusionada o desinteresada o desesperanzada de los políticos y de los partidos políticos. Y eso se expresa, por ejemplo, en la abstención. ¿Por qué? Bueno, porque el diálogo ya no lo estamos teniendo con los ciudadanos. Estamos muy preocupados por tener esa conversación interna. Entonces tenemos que ir sacando el partido de las paredes. O sea, estoy parcialmente de acuerdo con usted. Es cierto que necesitamos eso, hay que corregir errores, hay prácticas que no debemos repetirlas, pero tal vez no son solamente con los candidatos, sino con el resto de la estructura. ¿Tiene usted como secretario general y que estuvo presente ayer en la entrevista del presidente del PLD, Danilo Medina, de su entrevista? Ha habido muchas reacciones, algunas positivas,
pero otras críticas ácidas, y me refiero específicamente a la de Carlos Amarante Baré. ¿Cuál es su conclusión, su reacción ante la entrevista? Bueno, primero yo me siento contento de que el presidente haya decidido ir a los medios de comunicación. Es muy importante que el debate público se fortalezca y el presidente y el PLD, que ha sido cuestionado, que ha sido acusado, y todo esto que ha pasado en los últimos 4 años, se necesitaba escuchar la posición del presidente Danilo Medina. Era necesario, faltaba esa mirada de todo lo que ha sucedido, esa posición, y por lo tanto es bueno. Y es bueno para la historia y es bueno para la democracia. Y evidentemente pues eso va a tener reacciones a favor y reacciones en contra. Para la militancia del partido ha sido un aliciente. O sea, los militantes están entusiasmados con que el presidente esté en la calle y los dirigentes del partido. Y para la sociedad también, porque yo creo que él dijo muchas verdades de todo lo que se pudo hacer en sus 8 años de gobierno. En los 8 años prácticamente se manejó el mismo presupuesto, o tal vez alrededor del mismo presupuesto que ya se ha manejado aquí en los 4 años. Pero el nivel, la cantidad de realizaciones que hicimos con eso es muy superior. Y hablar de los problemas que comienza a sufrir la gente, yo creo que va en la dirección correcta y pone el partido a mirar los problemas que tienen los ciudadanos, que es lo que nosotros ¿Lo pone estamos en batalla el partido, diría usted? Sí, no pone de pie, no pone en la dirección de combatir. Y yo lo he dicho en otros lugares, perder unas elecciones no te convierte en un partido opositor. Son las prácticas, el comportamiento de los militantes y el discurso lo que hacen que usted sea un partido opositor. Licenciado, independientemente de la rutina de trabajo que tiene la Secretaría General. Perdón, Freddy, que no vaya a la entrevista, quiero algo de la entrevista preguntarle. De la entrevista de ayer. Cuando usted como secretario general tiene que ver lo que el partido, lo que la gente quiere del partido, ¿cómo ve que el presidente Medina ayer no haya admitido un solo error en su gobierno? Que haya dicho, lo repetiría exactamente igual. Sí. Yo creo que eso tiene un componente más filosófico, espiritual. Cuando usted le preguntan un comportamiento, yo creo que muy humano. A todos nos preguntaran ahora mismo si tuviéramos la oportunidad de volver al pasado y probablemente quisiéramos vivir la misma vida. No significa que no hayan cosas que mejorar, sino que nosotros nos sentimos satisfechos con la vida que hemos tenido. Y eso es muy común. Este está superando a Héctor Guzmán. Y eso está superando a Héctor Guzmán. Y eso, más fino. Más fino. Y eso es grande. Ellos le dijeron, lo que ellos dijeron, yo no lo voy a decir. De español a español. Lo que ellos dijeron, yo se lo voy a Héctor Guzmán es un niño de teta. Usted es una estrella. Porque usted lo que está diciendo es que... No, yo lo que creo es que, por ejemplo, el presidente... ¿Cómo es que es humano eso? Sí, es muy humano. Todos nosotros dijéramos que viviéramos no significa que no haya cosas que podemos mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Usted está contradiciendo. No. Porque el mismo presidente dijo, mira, nosotros dejamos la posibilidad de comenzar una segunda Punta Catalina. Tal vez es válido decir, hubiéramos querido comenzarla, la segunda Punta Catalina. Claro que sí. No nos dio el tiempo, no nos dieron los recursos. Pero también hicimos muchas cosas. Y por lo tanto nos sentimos satisfechos de lo que hicimos y hubiéramos querido hacer mucho más. Pero cuando usted como secretario general se le pregunta, y le pregunto directamente, ¿el PLD tiene cosas por las cuales hacer mea culpa y disculparse ante la sociedad por cosas que pasaron en sus gestiones de gobierno? No, el PLD no como organización no. ¿Por qué? Bueno, porque los comportamientos de los individuos no son una responsabilidad de las organizaciones. Yo siempre he creído eso. Es como que nosotros vayamos ahora a culpar al PRM por el comportamiento de algún dirigente del PRM o por cualquier acusación que se le haya hecho o condena, porque en el caso de ellos hay dirigentes, diputados con condena y eso. Yo creo que no. Ahora, si usted me dice... Nosotros pudimos, sí, claro que sí, pudimos haber hecho muchas cosas mejores. Por ejemplo, yo siento que nosotros comunicamos poco y hubo una campaña fea contra el PLD y nosotros nunca la enfrentamos. Nunca fuimos a contar nuestra versión de los hechos hasta este momento. Y, por ejemplo, hubiéramos mejorado otros aspectos como la conexión con la clase media. Nosotros ayudamos a construir una clase media, pero llegó un momento en que tenían una necesidad y nosotros seguíamos enfocados en sacar más personas de la pobreza y dejamos de conversar con esa clase media. O sea, hay cosas que sí, que evidentemente pudimos haber hecho mejor y que todavía podemos haber hecho mejor porque el PLD está ahí. Hicimos muchas cosas y nos faltaron muchas cosas por hacer. Brevemente, para darle la oportunidad a Freddy, a partir de lo que acaba de decir, el PLD va a asumir como una actitud distinta lo de comunicarse, lo de hablar cuando tenga que hablar. El PLD tenía un secretario general muy locuaz,
a quien usted ha sustituido, un hombre de la comunicación. Sí. Y sin embargo el PLD callaba frente a cosas que el país quería que el PLD reaccionara y hablara. Yo le digo, ¿eso de Danilo fue algo que pasó ayer y que se queda ahí, o es una decisión del partido de salir a defender las obras de gobierno del PLD? El PLD, el momento de hacer silencio ya pasó en el PLD. Nosotros lo dijimos al concluir el Congreso, eso es un punto de dolor de la militancia, el hecho de que nosotros no hayamos hecho oposición y no hayamos comunicado apropiadamente. Y por lo tanto es algo que el Congreso abordó en la evaluación que hicimos y que nosotros estamos corrigiendo. Y yo creo que lo estamos corrigiendo con éxito. No solamente es el hecho de que nuestro vocero, comenzando con el presidente del partido, esté en los medios de comunicación y esté en el territorio, porque el presidente salió en diciembre, en noviembre del pasado año, y desde ese momento comenzó a hablar con los medios, cuando acabábamos las actividades, sino también que el partido está asumiendo su rol como partido opositor. Nosotros hemos hecho 4 declaraciones públicas. La primera fue con los bonos navideños. La segunda fue con el tema, cuando se quiso decir que nosotros teníamos una campaña con el tema de la USAID. Y nosotros pues dimos la cara y dijimos, no, espérate, nosotros creemos esto, pero nosotros no tenemos. La tercera fue con el tema eléctrico, que la hizo el mismo presidente en la Altagracia. Y la última fue la respuesta a la rendición de cuentas, que por cierto, vale la pena aclarar que es un trabajo que comenzó en noviembre del pasado año, cuando los equipos técnicos, o sea, todo el Secretariado de Políticas Públicas comenzó a evaluar el desempeño del gobierno y a preparar la posición oficial del partido, que luego se ajusta con lo que el presidente dice en el discurso. Pero eso es un trabajo de meses. Don Freddy. Sí. Licenciado, ¿qué tareas le ocupan a usted fuera de la rutina de la Secretaría General? ¿Y quién tiene el trabajo de hacer el contacto con los potenciales aliados al PLD? Yo creo que, bueno, la tarea fundamental del secretario general es estatutaria, o sea, está consignada estatutariamente, que es ejecutar los mandatos del Congreso y ser el vocero oficial del partido. Básicamente coordinar el secretariado orgánico, que es el núcleo, el core del partido, desde donde funciona la organización. La construcción o el diálogo o la conversación con organizaciones opositoras es algo que tiene que ocurrir de manera permanente. En cierta medida eso se hace a través de nuestra delegación en la Junta Central Electoral, pero hay muchas formas de diálogo. Por ejemplo, ahora para el tema de las candidaturas independientes, durante todo el mes de diciembre nosotros estuvimos en conversación con las demás organizaciones políticas y pudimos plantear una posición común, no solamente con la oposición, sino también con el partido de gobierno, porque era una amenaza para la estabilidad del sistema de partidos. O sea que sí mantenemos ese diálogo y esa conversación sobre los problemas que tiene el país y sobre los problemas que pueden afectar la calidad de la democracia. Johnny, gracias por acompañarnos. Gracias. Mucho éxito a usted en sus funciones de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Mañana es viernes. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5.